buenas tardes. Hoy en el programa Mente y Cerebro, como todos los martes, les traemos un nuevo tema y hoy hablaremos sobre el lenguaje y nosotros somos las neuropsicólogas Reyes Carmona Quetzali, Hernández Chavarría Vanessa, Orozco Méndez Angélica, Martínez Orozco Diana. Como algo principal nos gustaría decirles qué es el lenguaje. El lenguaje es el sistema en donde el hombre o el ser humano, a través de él, muestra sus ideas, sus sentimientos. Y a través de este podemos ver diferentes formas de lenguaje. Puede ser verbal, escrito o por medio de signos, en donde se puede ver que el lenguaje del ser humano es un lenguaje muy complejo. Además de que se utilizan signos, gráficos y consecuencias sonoras. Después de esto veremos un video en donde les mostraremos los tipos de lenguaje y después del video nos iremos a un corte comercial. Hola chica, oye, ¿me podrías dar tu hora por favor? Ah, claro que sí, son las 6:34. Oye, ¿no sabes dónde pasa el metro? Bueno, el camión que me lleva al metro, ¿te nota? No, la verdad no se me va a decir, que no vivo por aquí. Bueno, gracias. Sí, de nada. Kinésico. ¿Por qué Romeo y Julieta ha sido, junto a Hamlet, la obra de Shakespeare más representada, la que ha inspirado más composiciones musicales y de la que se han realizado más adaptaciones cinematográficas? Está muy buena la música, ¿no? Sí, los chavos están bien guapos. Y también las botellas son muy buenas. Ay, debemos de ponernos borrachas, ¿eh? Pues sí. Químico, distancia íntima. Hola, mi amor, ¿cómo has estado? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue hoy? Muy bien, te extrañé demasiado. Ay, yo también a ti. La producción oral se puede dar en 5 pasos. Como primer paso está la conceptualización. El segundo paso es la selección del lema. En el tercero nos encontramos con la actuación del morfema. En el cuarto está la codificación fonológica y en el quinto la planificación articulatoria. Estos 5 pasos se dan en medio segundo. A continuación hablaremos sobre las áreas cerebrales implicadas en el proceso del lenguaje. Principalmente el hemisferio izquierdo es el que se encarga del proceso del lenguaje. El área de Broca controla las áreas motoras, organizando distintas acciones secuenciales como el lenguaje articulado. Además, también controla los movimientos relacionados con la producción del lenguaje. Otra área implicada es el área motora del lenguaje, que se encarga de la producción. El área de Wernicke, que se encarga de la comprensión del lenguaje. También otras áreas implicadas son los músculos faciales y laríngeos. El córtex auditivo primario, que se encarga de los estímulos auditivos. Para la decodificación y codificación se encarga el tálamo, que se encarga de enviar y recibir información. También otro área implicada es el mecanismo nervioso, los mecanismos nerviosos sensoriales, motores y asociativos. Para comprender mejor este proceso, el público nos mandó preguntas a nuestra página de Facebook que aparecerá en pantalla. Bueno, este proceso va a depender de pequeñas tareas. Una de ellas es que debe aislarse y debe reconocerse los sonidos del mensaje. Otra es que se tiene que identificar las palabras
y asociarlas con sus significados. Otra es que se tiene que analizar la estructura gramatical y se tiene que evaluar la interpretación resultante del lenguaje del mensaje. Solo así puede considerarse que la expresión fue comprendida. Bueno, otra de las preguntas que nos llegó del público es ¿cómo podemos analizar el lenguaje? Como ya sabemos, el lenguaje es un sistema pues muy complejo que se puede considerar y se puede analizar en distintos niveles. En función de, está por ejemplo lo fonológico, que es, este es el sistema de los sonidos. Está el morfológico, que son las reglas para la formación de las palabras. También está el léxico, que es el vocabulario. Está la sintaxis, que son las reglas para agregar las palabras en secuencias gramaticalmente aceptadas. También está la pragmática, que son las convicciones para derivar significados de palabras y oraciones. Y la pragmática, que esta es la regla para el uso social apropiado y la interpretación de la lógica que se va a dar en un contexto. Continuando con las preguntas del público, nos preguntaron qué problema habría si se presenta una lesión en alguna parte involucrada con el lenguaje. Y bueno, a esto se le conoce como una afasia. Este es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por impedir o dificultar la comunicación entre las personas, ya sea verbal, oral o onéricamente. Para poder analizar el lenguaje se necesitan analizar diversos niveles para comprender la afasia. Esto es el lenguaje espontáneo, la fonética, la pragmática, entre otros. Regresando del corte comercial, les hablaremos de los diferentes tipos de afasias y de qué afecciones tienen en los siguientes niveles. Es de tipo 1 y de tipo 2. La de tipo 1 no es tan grave y su lenguaje espontáneo es no fluido, es lento y es producido con esfuerzo. La persona usa palabras sueltas y frases cortas. En la fonética y la fonología hay omisión de fonemas y parafasias fonológicas. En la morfosintaxis hay agramatismo y lenguaje telegráfico. El discurso tiene transmisión de información variable de nula a buena. La prosodia tiene aprosodia. La comprensión se ve afectada en el nivel morfosintáctico. La denominación tiene anomia y problemas de acceso. La repetición tiene problemas fonéticos y fonológicos. Y no. Características de la afasia anómica es que el lenguaje espontáneo es fluido, la fonología, la morfología se mantienen normales, la prosádica también se mantiene normal, con algunas parálisis en las palabras, la comprensión se mantiene normal, la repetición se mantiene normal, la lectura se produce alguna alexia, la escritura es normal y los trastornos asociados no se encuentra ninguno que se asocie a esta afasia. En la afasia mixta podemos encontrar que en el lenguaje espontáneo se ve que no es fluido, hay mutismo, ecolalia y en ocasiones hay lenguaje automático. En cuanto a la fonética y a la fonología, podemos decir que están ocasionalmente conservadas, y en la morfosintaxis, en el discurso y en la prosodia es nula, no hay nada. De acuerdo a la comprensión podemos ver que está muy afectada a todos los niveles, y en la denominación se encuentran neologismos, estereotipos y parafasias. Y la repetición podríamos decir que es buena. Además que en la lectura se muestra una alexia severa y en la escritura una grafía severa. Como trastornos asociados a esta afasia podemos tener la hemiplegia, Para la afasia motora transcortical, su lenguaje no va a ser fluido y va a presentar mutismo en etapas agudas. Va a tener capacidad disminuida de transmitir información. En la prosodia va a tener aprosodia. En la denominación va a tener una anomia leve y en la comprensión va a estar alterada en el nivel morfosintáctico. Su lectura es casi normal
En la escritura va a tener una reducción sintáctica y a veces presenta problemas motores. En la repetición va a estar conservada y en los trastornos asociados igual va a presentar epiplegia. Características de la fase de Wernicke es que en el lenguaje espontáneo es fluido y hay una disminución en el uso de palabras de clase abierta. La fonética y la fonología no presentan problemas en la fonología, sin embargo hay parafasias fonológicas. La morfosintaxis es en general con buena estructuración sintáctica, el discurso es vacío o carente de información, la prosodia es normal, la comprensión está muy afectada, especialmente en el nivel léxico. La repetición, existen parafasias, la lectura, parafasias o neologicismos, la escritura es larga y hay agrafia, y en los trastornos asociados no hay ninguno característico, sin embargo se presentan alteraciones visoespaciales y alteración de la sensibilidad. En la fase global podemos encontrarnos con el lenguaje espontáneo, no es fluido, hay mutismo, estereotipos y puede haber lenguaje automático. En la fonética, fonología, en la morfosintaxis, en el discurso y la prosodia se puede ver que no hay nada, se encuentra nulo. En la comprensión se ve muy afectada, la denominación por lo general es nula. Podemos encontrarnos con balbuceos intangibles o estereotipos. En la repetición por lo general es nula, además de que hay una probable repetición de vocales aisladas y sílabas sencillas. En la lectura hay una alexia severa y en la escritura nos encontramos con una grafía severa complicada por el problema motor. Como trastornos asociados se encuentra la hemiplegia derecha masiva, las alteraciones sensitivas y visoespaciales y con una apraxia izquierda. Transcortical, su lenguaje es fluido, la fonética, fonología, morfosintaxis y la prosodia están conservadas, su discurso es vacío, ya que transmite poca información, la denominación tiene parafasias semánticas, neologismos y circunloquios, su repetición es buena o excelente, en la lectura presenta parafasias semánticas y neologismos, en ocasiones se conserva la lectura en voz alta y su comprensión es pobre o nula. En la escritura hay jerga gráfica y los trastornos asociados son hemianopsia. Pues esto fue todo por el programa de hoy. Espero que hayamos respondido a sus dudas y a sus preguntas y además que les haya quedado claro qué es el lenguaje. Nos vemos el próximo martes. Recuerden que existe una página de Facebook donde pueden enviar todas sus dudas y estas serán contestadas. Gracias por vernos y no se pierdan los siguientes programas.